vamos a empezar una serie, hermanos, que tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con el reino de Dios, por supuesto, y tiene que ver, hermanos, con el amar a nuestro Señor, con el amar a nuestro prójimo y con el amarnos a nosotros mismos. Ahora, este material, hermanos, lo tengo en mi poder, vamos a decirlo así, o llegó a mí por medio de un hermano que le he contactado, él desarrolló este estudio. Hoy yo solamente pretendo darles una introducción que no tiene que ver tanto con el desarrollo que hizo el hermano, sino que es un enfoque más personal, más adecuado a lo que es nuestra congregación. Entonces, hoy quisiera hablarles un poco acerca del discipulado, hermanos, un enfoque acerca del discipulado, de la solemnidad que hay en el discipulado. Y a partir de estas cosas que platiquemos el día de hoy, nos lanzaremos, por así decirlo, hacia el material que este hermano me ha facilitado. Yo procuraré personalizarlo siempre, hermanos, pero el día de hoy quisiera empezar hablándoles un poco acerca del discipulado. Y aunque no voy a anticiparme mucho hacia lo que el hermano plantea, que es muy útil, pienso yo, eh, esta es una parte crucial, me parece a mí, para que nosotros abordemos el resto del estudio. Entonces, hermanos, quiero empezar tomando un texto base que será en esta ocasión Mateo 28 del 18 al 20. Mateo 28 del 18 al 20 dice, muchos de nosotros conocemos esto como la Gran Comisión, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, mis hermanos, algunos de nosotros solemos confinar esta palabra, la palabra discipulado, a un tiempo inicial muy cercano a los días de nuestra conversión, cuando se nos enseñan las bases de la fe cristiana. Es la noción que muchos de nosotros tenemos. En esta línea de pensamiento, hermanos, muchos de nosotros diríamos que el discipulado son precisamente esas clases a las que se somete al nuevo creyente en el tiempo de su conversión. Otros, siendo un poco más simples, diríamos, bueno, es el curso que se nos da, ¿no? Cuando recién hemos conocido al Señor. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vamos a Mateo 28, este texto irrumpe con una descripción del discipulado que bien podría ser tratada de novedosa a la luz de cómo nosotros comprendemos las cosas, si me explico. Lo que Mateo 28 nos imparte, hermanos, a la luz de cómo nosotros hoy entendemos el discipulado, podría interpretarse como algo novedoso. Es decir, podríamos pensar que nunca habíamos enfocado de esta manera a lo que es el discipulado, porque dice ahí, por tanto, ir y hacer discípulos. Entonces, vamos a reparar un poco, hermanos, en la expresión de Mateo 28 y vamos a tratar de aprender a partir de allí lo que el discipulado es. Entonces, tenemos muchas implicaciones, por supuesto, acerca de esto, pero voy a hacer énfasis muy particularmente en esta expresión que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hermanos, cuando yo reparo en esta expresión, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, si nosotros lo pensamos bien, el que yo vea, el que yo tenga la visión, que ante mis ojos esté un creyente del cual yo pueda decir,
pues ese fue rescatado del mundo, fue instruido en los caminos del Señor. Yo vi su discipulado y él está guardando todas las cosas. Podríamos decir, hermanos, que esa visión no es frecuente hoy día. La visión que nosotros tenemos acerca del discipulado más bien corresponde a esto que he comentado al principio, donde se da un curso, unas pláticas, pero de alguna manera nosotros hemos separado el discipulado, convirtiéndolo por un lado en lo que son las clases, la instrucción, el tiempo, las sesiones, pero por otro lado se ha ido, hermanos, esta expresión que es fundamental en Mateo 28, que es que el que es discipulado guarde todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Cuando nosotros consideramos esta expresión, inmediatamente tendríamos que comprender que el discipulado no puede referirse a un tiempo corto, a un curso de unos meses, porque en honor a la verdad, hermanos, el que un hombre, el que una mujer que acaban de abrazar la fe cristiana lleguen a guardar todas las cosas, bueno, no se va a dar, no se puede dar eso en cuestión de que le gusta a usted 3 meses, 2 meses, 6 meses, un año si usted quiere. Cuando nosotros comprendemos que el fin del discipulado es que el nuevo creyente guarde todas las cosas, hermanos, de esa sola expresión nosotros debiéramos comprender que el discipulado en realidad se extiende por mucho tiempo. Podemos tener certeza acerca de estas cosas, hermanos, porque la palabra da cabida a expresiones como el nuevo o el neófito en la fe. Es decir, no se está tratando de plasmar aquí que una persona puede llegar a ser un incrédulo, no sé, en un mes de enero, y que en diciembre tal vez esta persona ya esté lista para enseñar, para hacer y deshacer. La palabra da margen para que nosotros comprendamos que hay neófitos, hermanos, que hay personas que son inmaduras en la fe, de tal manera que cuando nosotros volvemos a esta porción de Mateo 28, cuando ahí leemos que el fin del discipulado es que el discípulo guarde todas las cosas, entonces inmediatamente nosotros tendríamos que comprender que ese proceso, ese tiempo, se va a extender por varios días, por varios meses, por más de un año. Debiéramos comprender eso a la luz de nuestra humana debilidad, a la luz de la experiencia y, por supuesto, a la luz del pasaje o los pasajes bíblicos. Entonces, hermanos, en el primer libro de Samuel, eh, en los tiempos del profeta Samuel, se decía que no se veía visión con frecuencia, no había visión de parte del Señor, no había palabra de parte del Señor con frecuencia. Bueno, de una misma forma, hermanos, tal vez triste, podemos decirlo así, no vemos esta visión con frecuencia en nuestros días. ¿Qué visión? Esa visión de la persona que es traída, que es rescatada del mundo por el Señor y que se integra a la iglesia y que dentro de la iglesia es tomada y es instruida para que guarde todas las cosas. Ahora, hermanos, lo que pretendo hacer en el resto del tiempo es que nosotros comprendamos un poco cuál es el estado de nuestra congregación a la luz del discipulado. Repito, lo que pretendo hacer con el tiempo restante es que nosotros comprendamos mejor, comprendamos un poco lo que es el estado de nuestra congregación y todo esto a la luz o ayudados
por la semblanza que se nos da del discipulado. Entonces, mis hermanos, leo otra vez el texto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, para entrar a esta parte de la sesión, hermanos, yo les haría una pregunta. ¿Qué entiendes tú cuando lees la expresión enseñándoles que guarden todas las cosas? ¿Qué entiendes tú cuando lees la expresión enseñándoles que guarden todas las cosas? Y no pierda de vista, hermano, lo que es el punto de esta plática. Hemos de entender si estamos abordando el discipulado correctamente y estamos tratando de medir la salud de nuestra congregación a partir de estas cosas. Entonces, ¿qué entiendes por enseñándoles que guarden todas las cosas? Bueno, hay solamente, diría yo, dos maneras de entender esta expresión. Un primer entendimiento de esta expresión sería que cuando leemos enseñándoles que guarden todas las cosas, sería que el maestro debe enfatizar la necesidad o importancia de practicar aquello en que se es instruido. Repito, un entendimiento de esta expresión, enseñándoles que guarden todas las cosas, es que el maestro debe enfatizar al discipulado la necesidad o la importancia de practicar aquello en que se es instruido. Sed oidores y no solamente, sed hacedores y no solamente oidores de la palabra. ¿Sí? Bueno, una segunda forma, hermanos, de entender la expresión que guarden, enseñándoles que guarden todas las cosas, sería que el propio maestro, hermanos, debe acompañar al discípulo en el camino del aprendizaje, vinculándose con él más allá de la sola enseñanza, hasta que aquel pueda compenetrarse vivencialmente con la verdad en la que se le está instruyendo. Ahora, no me gustan las expresiones o las frases demasiado largas, hermanos, pero esta lo fue. Una segunda forma de entender la expresión enseñándoles que guarden todas las cosas tiene que ver con el deber del maestro de acompañar en el camino, en ese camino de aprendizaje, acompañar al alumno, al discípulo, como vinculándose con él más allá de la sola enseñanza, hasta que aquel se compenetre vivencialmente con la verdad que se le instruye. Entonces, en una forma resumida de decir las cosas, hermanos, las dos formas de entender la expresión enseñándoles que guarden todas las cosas son estas. Una forma es decir, enseñar a los discípulos que deben guardar todas las cosas. Es decir, no seas un oidor de la palabra solamente, sé un hacedor. Esa sería la forma más sencilla. Pero la segunda forma, hermanos, tiene que ver con ayudar al discípulo a que guarde todas las cosas. Enseñarle con ejemplo, con ilustraciones, con paciencia, mediante un vínculo fraterno, enseñarle al discípulo a guardar todas las cosas en las que está siendo instruido. Entonces, hermanos, yo aquí le preguntaría a usted, si estuviéramos interactuando, ¿por cuál de las dos vota usted? ¿Qué significa esta expresión de Mateo 28? Nuevamente, dice
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos estas dos maneras de entender la expresión, simplemente enfatizando que es necesario ser un hacedor y no solo un oidor de la palabra, o comprometiéndome, vinculándome con el discípulo, dándole mi ejemplo, enseñándole pues de esa manera a guardar las cosas que el Señor nos está mandando. Entonces, yo creo, hermanos, que muchos de ustedes ya tendrán la respuesta, pero vamos a avanzar, hermanos, porque es necesario que lo hagamos para afianzar un entendimiento del discipulado y, les repito, para que nosotros podamos medir la salud de nuestra congregación a partir de estas cosas. Entonces, pensando, hermanos, que la respuesta correcta es que el maestro, de hecho, debe vincularse con su discípulo, con su alumno, de tal manera que él mismo le enseñe, le ilustre, le ayude a guardar todas las cosas, pensando que esa fue la interpretación, hermanos. Yo estoy consciente de que el maestro está encerrado en sus limitaciones de hombre. Es decir, yo puedo esforzarme, por supuesto, para que aquel que está siendo discipulado por mí guarde todas las cosas que se le están enseñando, que guarde todo aquello que nuestro Señor nos ha mandado. Sin embargo, como hombre, yo estoy limitado y hay un ámbito en el cual yo ya no llego y no puedo asegurarme de que Él va a guardar las cosas. Ni puedo obligarle, ni puedo yo asegurarme, porque no puedo estar con Él todo el tiempo, porque no puedo estar en su mente, en su corazón, juzgando sus motivaciones, etc. Entonces, no me estoy refiriendo a ello, hermanos. No estoy diciendo que al fin y al cabo es la responsabilidad del maestro el que el discípulo se bien logre o se mal logre. Sí, mis hermanos, eso es importante de mencionar. Entonces, el maestro siempre estará circunscrito, encerrado en sus alcances, en su naturaleza humana, ¿sí? Ahora, no obstante, aunque nosotros estamos así limitados, hermanos, una posibilidad es que, sí, en efecto, nosotros debamos esforzarnos en pro de que el discípulo guarde, atesore, abrace, practique aquellas cosas en las cuales está siendo instruido. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, ahí tenemos estas dos vertientes, estas dos formas de entenderlo, hermanos, y vamos a dirigirnos a ciertos textos que nos ilustrarán acerca de cuál es la respuesta correcta, que yo pienso, muchos de ustedes ya la conocen, hermanos, pero repito, todo este ejercicio que estamos haciendo sirve para que nosotros afiancemos un mejor entendimiento acerca de lo que es el discipulado bíblico, este aspecto del discipulado bíblico, y para que también nosotros podamos medir la salud de nuestra congregación a partir de esto. Entonces, hermanos, voy a recurrir a ciertos textos y los voy a enfocar en este momento para el maestro. Voy a aludir a ciertos textos de la palabra que nos van a dar la respuesta y en este momento los voy a utilizar, los voy a enfocar hacia el caso del maestro cristiano. Entonces, el maestro, hermanos, tiene sobre sí no solo la carga de enseñar doctrina,
sino también la carga de enseñar a guardar la doctrina para aquel que está siendo discipulado. Debe enseñar al que está siendo discipulado a guardar, a abrazar la doctrina. Entonces, estoy partiendo, por supuesto, ya de una premisa que estoy dando yo por sentada, por buena. Lo que tengo que hacer, por supuesto, es demostrarlo a través de la palabra. Ahora, hermanos, si esto es así, si el maestro debe estar comprometido, si el que disipula debe estar comprometido, no solo a lo que es la enseñanza y la carga que esto representa, hermanos, sino también a enseñar a guardar todas las cosas, hermanos. Bueno, esto implica que el maestro se comprometerá con su tiempo, se comprometerá con sus fuerzas, involucrará un desgaste físico, toda esta actividad del discipulado, un desgaste mental, un desgaste emocional, nos será demandada la paciencia y también, hermanos, habrá un requerimiento del carácter santo para que, si es necesario, haya la confrontación, es decir, la rendición de cuentas. Repito, pues me alegra que aquí hay bastantes maestros, hermanos, digo, maestros de la congregación, porque si esto es así, hermanos, implica que el maestro no solamente se compromete a la enseñanza de la doctrina, sino que él deberá comprometer su tiempo a que, ¿con qué fin? Para que el alumno pueda abrazar, pueda guardar todas las cosas que nos ha mandado nuestro Señor. Implica comprometer el tiempo, las fuerzas, involucra el desgaste físico, mental, emocional, demanda la paciencia, porque todo esto no ocurre de un día para otro, y también, hermanos, requiere un carácter santo para que, si es necesario, haya confrontación. Es decir, si yo veo que el discípulo, el que está siendo enseñado, no está guardando todas las cosas, se está desviando, bueno, entonces yo tendré que ir a él y de esa manera tendré que confrontarlo. Entonces, no pierda de vista esto, hermanos. A partir de estas cosas, nosotros comprenderemos un poco mejor lo que es el discipulado, pero también podremos medir lo que es la salud de nuestra congregación. Ahora, un comentario que ya he compartido en otras ocasiones, pero que en este punto se me hace muy oportuno, un comentario muy acertado de este famoso hermano Miguel Núñez, es que si a ti te gusta confrontar a las personas, decía él, hermano, necesitas consejería. Es decir, ninguno de nosotros debe andar por la vida buscando confrontar a los hermanos. Eh, Cuando es necesario confrontar a una persona, ello implica que hay algo mal, hermanos, necesariamente, y nosotros no debiéramos alegrarnos en esas cosas. No debiéramos estar buscando la oportunidad de señalarle a alguien sus errores, porque eso implica que nos regocijamos en la injusticia, nos regocijamos en que encontremos a alguien que anda mal a nuestros ojos, ¿no? Puede resultar a veces, hermanos, que una persona que confronta se deleite en señalar los errores de las demás personas. Entonces, es algo malo, es algo reprobado que nosotros nos alegremos más al encontrar a alguien que está desviado para que entonces nosotros podamos mostrar sabiduría y carácter. ¿Es más malo eso? ¿Es malo eso, hermanos? Es malo que nosotros esperemos eso y que no esperemos realmente encontrar a nuestros hermanos bien y no tener la necesidad de señalarles algo.
Sí, mis hermanos, pero hay personas a las que les gusta confrontar. Y si te gusta confrontar, dice el hermano Miguel Núñez, necesitas consejería y aunque puede sonar algo chusco, hermanos, la verdad es que es serio y es un pensamiento acertado, me parece a mí. Ahora, hermanos, uh, no obstante, la confrontación es un recurso necesario dentro del discipulado cristiano. ¿Por qué, hermanos? Porque todas las doctrinas que nosotros recibimos de parte del Señor tienen una implicación práctica, aluden siempre a la conducta. Casi puedo decirte, hermano, que no importa de qué estés tú hablando, siempre eso, aunque no lo parezca inicialmente, va a tener una implicación práctica que aluda a tu conducta, que debe afectar tu conducta. Un ejemplo, el ejemplo que he anotado aquí, hermanos, es el de Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis tiene que ver con las revelaciones, la revelación de lo que acontecerá, pero aún este libro, hermanos, que consta de todas esas visiones acerca de lo que ha de pasar, hermanos, termina o en su capítulo final registra las palabras de un ángel, si no mal recuerdo, el que habla es un ángel, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, a la luz de todas las cosas que han de acontecer, el mensaje final de este ser fue el siguiente. Si tú has de decantarte por la injusticia, sé injusto todavía. Si has de decantarte por la inmundicia, ensúciate todavía. Si te has inclinado hacia la justicia, practica la justicia. Y si te has inclinado hacia la santidad, santifícate todavía. Porque esas cosas tienen cumplimiento. Entonces, hermanos, ah, todo lo que se enseña, prácticamente todo lo que se enseña, a mí me cuesta y no he dado con algo que no tenga al fin una cuestión práctica. Todo lo que se enseña en la palabra se debe reflejar en alguna manera en nuestra conducta. Entonces, hermanos, ah, el que enseña ha de enfatizar con la palabra, hermanos, la importancia de no ser solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Esa cita es Santiago 1, eh, a partir, perdón, eh, Santiago 1, versículo 22 en adelante, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, hermanos, encontramos en Santiago 1, del 21 al 25, que en efecto el maestro debe enfatizar la importancia del hacer y no solamente del oír. Pero vamos a avanzar a Hechos 26, 31. Aquí Pablo no está hablando a todos los creyentes, está hablando en realidad a los obispos, a los pastores, pues, pero bien lo podemos tomar para todos nosotros. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí se podría decir que es la enseñanza, la doctrina. Por tanto, dice, mire cómo dice aquí, hermano, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Estamos en Hechos, ahí no apunté el capítulo, hermanos. No lo apunté, pero les aseguro que sí está, que sí tenemos la cita en la Biblia, hermanos. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ya vio usted, mi hermano, por tanto, esto lo estoy hablando en este momento para los que somos maestros, hermanos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. De lo cual, hermanos, podemos inferir que en efecto, por lo menos Pablo, se involucraba en que los que estaban siendo enseñados por él abrazaran las cosas en que estaban siendo instruidos. Efesios 4, del 7 al 16, hermanos, un texto que hemos utilizado en algunas clases pasadas, a partir del versículo 11, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Las palabras que se utilizan en este texto, hermanos, son perfeccionar, edificar y voy a utilizar esta expresión, hacer llegar, hasta que todos lleguemos. Entonces, esto, hermanos, por supuesto, se amplía a cada miembro de la congregación según su función, pero hablando particularmente de los maestros, estos están puestos a su vez para perfeccionar, para edificar, para hacer llegar. Esto no implica solamente el señalar la doctrina correcta, implica el hacer llegar, hermanos, implica, cuando hablamos de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, implica, por supuesto, el observar, el intervenir, el empeñarse en la vida de los que están siendo enseñados. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Voy a cortarme, hermanos, versículo 11 en adelante. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bueno, entendemos, por supuesto, hermanos, que el maestro no puede vivir la vida en Cristo en lugar de su discípulo. Sin embargo, hermanos, eso no debe dictar a nuestros corazones que la labor del maestro concluye al hablar solamente la palabra. ¿Sí, mis hermanos? Pues cada uno, dice la palabra, dará cuenta a Dios de sí mismo. Entonces, el maestro deberá desahogar su responsabilidad, como mostrando el amor por las almas. Algunas expresiones de Pablo es, mirad con cuán grandes letras os escribo, dando a entender, es como si nosotros pusiéramos negritas, ¿no? El día de hoy. Algunos comentan que esto es por causa de que él no veía bien. Bueno, yo no encuentro forma de entregarme a esa interpretación, pero Pablo diría o decía, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y a los de Gálatas, a los de Galacia, hermanos, él decía que sufría dolores de parto por ellos, hasta que Cristo fuera formado en ellos. Entonces, sí encontramos un vínculo del que enseña con la salud espiritual del que es enseñado. No se trata solamente
de instruir acerca de las cosas correctas. Yo sé que he estado ocupando el tiempo en cuestiones que para algunos resultarán más o menos evidentes, hermanos. Les agradezco por su paciencia. Ahora les pediría, hermanos, que pongan la mayor atención en este punto, porque voy a hacer las alusiones más personales, vamos a decirlo de esta forma, en lo relativo a nuestra propia congregación. He tratado de desahogar algunos textos que tienen que ver con la responsabilidad que atañe al maestro. Se podría resumir la responsabilidad del maestro, del que discipula. Se podría resumir en que tiene la obligación delante de Dios, si es que ha entrado a ese rol, ese oficio de maestro, él deberá de dar la buena doctrina del Señor. Pero él deberá procurar, deberá esforzarse, porque el discípulo, él deberá enseñar al discípulo que guarde todas las cosas. Ahora, mis hermanos, la pregunta relevante, y recuerde usted que he comentado que a través de la comprensión del discipulado podremos medir cuál es la salud de nuestra congregación. El punto es que si el maestro cumple estas cosas, si él da la sana doctrina a los que está discipulando e invierte su vida, su tiempo, su esfuerzo para que éste pueda guardar todas las cosas, incluido allí el acto de confrontarle si es que el discípulo se desvía o si es que el discípulo flaquea. Si él hace todo esto, hermanos, bueno, todavía hay una parte que es trascendente, que es relevante, que atañe al discípulo. ¿Por qué, hermanos? Suponga usted, y cualquier parecido con la realidad es, bueno, no es coincidencia, hermano. Suponga usted que el maestro en realidad está proporcionando a la congregación o a sus discípulos, porque esto tiene que ver con algo bien personal también, hermanos. Suponga usted que el maestro está proporcionando al discípulo, al enseñado por él, la doctrina del Señor y le está instando con sus fuerzas, con su entendimiento, con con su ejemplo, le está instando a que guarde todas las cosas. Y sin embargo, el discípulo, tras escuchar, simplemente da vuelta a la página, pero no se halla ese crecimiento en él, no se halla esa maduración del conocimiento en él, sino que simplemente se da vuelta a la página. La gran pregunta, hermanos, aquí sería si el maestro, uno, tiene la obligación de continuar con el discipulado o deberá interrumpirlo. Repito la cuestión que está sucediendo aquí. Si el que está enseñando lo está haciendo correctamente y se está invirtiendo en la persona con su tiempo, con su entendimiento, con sus fuerzas, con su desgaste e incluso cuando es necesario, está confrontando a la persona. Si él está haciendo todo eso, pero a pesar de ello, el discípulo, sin abrazar, sin guardar aquello que se le está enseñando, simplemente da vuelta a la página y se declara listo para la siguiente clase, para el siguiente tema. La gran pregunta, a la luz de lo que es la gran comisión que el Señor nos marca en Mateo 28, a la luz de ello, ¿qué debiera hacerse? Tenemos que entender, hermanos, que el discipulado no es simplemente una actividad
en la cual se cumple un programa, en la cual tenemos, no sé, 3 meses para ver unas 15 doctrinas, 15 capítulos, no lo sé, y cuando transcurre el tiempo decimos hemos terminado el discipulado. Si nosotros comprendemos bien lo que dice la palabra acerca de la así conocida Gran Comisión, tendríamos que comprender que eso no es lo que el Señor quiso decir. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, no dice enseñándoles todas las cosas, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Debemos comprender la diferencia. No dice enseñándoles todas las cosas, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué sucede, hermanos, cuando a la congregación se le amonesta acerca de la asistencia a los cultos, acerca del amor, por ejemplo, hermanos? ¿Qué pasa si a la congregación se le instruye acerca de los dones? ¿Qué pasa si a la congregación se le instruye acerca del servicio? ¿Qué sucede si a la congregación se le instruye acerca del amor fraternal, ¿no? Que hemos estado hablando mucho acerca de preferir la honra del hermano eh, y todo lo que ha implicado esa oración que hemos estado haciendo los domingos, hermanos? ¿Qué pasa si se le instruye acerca de todas esas cosas, hermanos, pero no se manifiestan entre nosotros nada de ello? A la luz de la Gran Comisión, hermanos, ¿qué debiera hacerse? Bueno, estoy consciente, hermanos, llevo ya 41 minutos, pretendo solamente ya extenderme unos 4 minutos, hermanos, 4 o 5 minutos a lo mucho. Al alumno, hermanos, al que es discipulado, de hecho, podemos aplicar los mismos textos, hermanos, y, por ejemplo, si yo voy a la primera carta a los tesalonicenses, allí dice que los que recibieron la palabra del Señor, estoy en el versículo número 13, es la primera epístola a Tesalonicenses, capítulo 2, dice, por lo cual, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué significa esto, hermanos? La forma, si se está predicando la palabra del Señor en la congregación, la forma en la que el discípulo debe recibirla es no como palabra de hombres, que se puede desechar si se quiere, sino según es en verdad la palabra de Dios. Santiago dice que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, pero tenemos que enfatizar esto. El que es solamente oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, se engaña a él mismo. Se engaña a él mismo. El texto de Hechos, donde decía que Pablo estuvo por 3 años, noche y día, amonestando con lágrimas a cada uno. Este texto inicia en el versículo 26, que no tengo el capítulo. Dice, yo os protesto, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que se lee. Literalmente, Pablo
estaba limpio de la sangre de ellos. ¿Por qué? Porque les había manifestado la palabra del Señor y él por muchos días, noche y día, no había cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y cuando Pablo dice que está limpio de la sangre de todos, eso implica que la sangre de cada uno de los que le escucharon ya no está en las manos de Pablo. La pregunta es, ¿en manos de quién está? Bueno, la sangre de aquellos que escucharon a Pablo, que fueron ministrados de esa manera por Pablo, ahora está sobre sus propias manos. Es decir, si ustedes descuidan lo que se les ha impartido, yo soy libre de su sangre, básicamente está diciendo Pablo. Y el razonamiento que se puede hacer allí, hermanos, es que ahora cada uno es responsable delante de Dios acerca de las cosas que ha oído. Otra vez en Tesalonicenses, hermanos, Pablo, Tesalonicenses 2, dice, os encargábamos, estoy en el versículo número 12, perdón, Primera Tesalonicenses 2, versículo 12, os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Es decir, la palabra no se habla en el vacío, hermanos, sino que es vinculante. ¿Por qué? Porque digno es aquel que la habló. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Sienta en la banca para recibir la siguiente instrucción, pero no abraza lo que se le ha dicho. Entonces, hermanos, aunque prosigamos en estas cosas, aunque sigamos en la línea del discipulado, el discipulado ya está roto, hermanos. Y por supuesto pierde su razón de ser, pierde su eficacia, no tiene sentido. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros examinemos cuál es la salud de nuestra congregación a la luz de un mejor entendimiento de lo que es el discipulado. Entonces, lo que vamos a hacer, si Dios lo permite, hermanos, en las siguientes semanas, si Dios lo permite, es entender que lo que el Señor nos manda, básicamente abrazando las cosas de una manera muy general, el Señor nos manda que le amemos a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De ahí se desprenden cantidad de cosas, hermanos, y vamos a tratar de estar ilustrando todo ello. Pero es necesario que nosotros comprendamos cómo es el discipulado, hermanos, cuál es su propósito primordial y que midamos a partir de ello la salud de nuestra congregación. Y por supuesto, cuando nosotros podamos determinar qué es lo que está sucediendo y cuál es el rol que yo estoy jugando allí, hermanos, que yo estoy desempeñando allí, es necesario que en consecuencia nosotros nos movamos en el temor del Señor. Entonces me voy a detener aquí, hermanos. Espero que me haya dado a entender. Que el Señor les bendiga.